Es una de las patas de la explotación. Es la pata más avanzada, por eso decimos que estamos arrancando por el final. Porque ¿cuándo vamos a poder aplicar técnicas de data mining, digamos, de generación de modelos, en general en el proceso evolutivo en una institución que empieza a trabajar con datos para hacer predicciones y descubrir patrones? Es al final de la cadena que vamos a contar en la materia. O sea, ¿qué es lo que va a pasar primero? Primero vamos a diseñar bases de datos relacionales para un fin específico. Después las vamos a integrar en un data warehouse. ¿Sí? Es un data warehouse que va a integrar distintas bases de datos con un modelo dimensional. Después vamos a hacer explotaciones con herramientas de Business Intelligence como MicroStrategy, ClickView, Tableau, Power BI, ¿sí? O sea, se empiezan a hacer tableros, dashboards, para explotar información. Y cuando ya tenemos lo suficientemente, digamos, yo les digo en cuanto digamos, al proceso en general que se da, evolutivo en una institución con los datos, ahí empezamos a utilizar técnicas más avanzadas de búsqueda de patrones como Machine Learning, Data Mining, ¿sí? Y otras. Entonces, por eso decimos, bueno, como para engancharlo ya de la primera clase, vamos a arrancar por el final, que es hacer una introducción a esto de Big Data, de Data Mining y de qué estamos hablando con esas técnicas avanzadas de explotación. Bueno, estamos haciendo búsqueda de patrones, ¿sí? Los patrones los podemos, cuando estos patrones nos están describiendo el negocio, nos están describiendo un contexto, decimos que se trata de patrones estructurales, ¿sí? Justamente lo que queremos hacer y nos ayudan es a interpretar, como les decíamos antes, algo que hasta el momento era desconocido, ¿sí? Entonces, muchas veces los científicos de datos utilizan estas técnicas y empiezan a conocer este, este dominio, ¿sí? Y entonces, a eso cuando decimos que nos está definiendo un resultado, un patrón, nos está definiendo la estructura, la naturaleza de esa base de datos, es que denominamos patrones estructurales y son muy útiles. ¿Por qué los patrones estructurales son muy útiles? Porque son lo que denominamos, son de tipo caja blanca, son modelos de caja blanca, es decir, permiten describir, como por ejemplo, imagínense que yo utilizo una técnica como puede ser árboles de decisión, decision trees, y lo que obtenemos cuando utilizamos esas técnicas son este tipo de resultado, if then rules. O sea, si pasa tal cosa, entonces, conclusión. Por ejemplo, le recomendamos, acá en este ejemplo es, si la producción de lágrimas es reducida, entonces no vamos a hacer recomendaciones de lente de contactos. En cualquier otro caso, verificar si pertenece a un grupo etario joven. Y si no tiene astigmatismo, entonces le vamos a recomendar un tipo de lente de contacto soft. Bueno, si nosotros a nuestra base de datos de pacientes y de gente que viene a buscar el lente de contacto adecuado, arrojamos una serie de algoritmos como Decision Trees y tenemos este tipo de regla, fíjense qué clara que es la interpretación, el resultado de este modelo, ¿sí? Es clarísimo. O sea, cuando venga alguien, una persona nueva, tenemos un tipo de regla para aplicar que nos ayuda, o por lo menos nos guía en cuanto a cuál es la lente de contacto que le queremos recomendar. El tema es que a veces hay patrones y resultados de acuerdo a la técnica que son de tipo de caja negra, ¿sí? No son tan claros en cuanto al resultado y a la interpretación, ¿sí? Por ahí, un caso ejemplo son las redes neuronales. Las redes neuronales, ustedes pueden aplicar técnicas de redes neuronales y nos puede decir, de acuerdo al procesamiento de información que tiene, si una persona va a ser buena o mala pagadora
de acuerdo a los datos comparados con la base histórica que tenemos de buenos y malos pagadores. Pero no sabemos por qué nos arrojó un buen o mal pagador. Ese tipo de resultado es el tipo de caja negra. En cambio, como los árboles de decisiones que decimos, son white box models y describen un patrón estructural en la estructura y nos ayuda a conocer la base de datos. Acá tenemos otro ejemplito en la cual tenemos una, una base de datos estas bases de datos son académicas, ¿no? Son justamente para trabajar con algoritmos de machine learning y data mining. Ahora después les voy a compartir un repositorio público donde pueden encontrar este tipo de dataset. En este caso se trata de un, un dataset que describe cuándo jugar o no al tenis, ¿sí? Fíjense que la última columna es si se jugó o no se jugó y tenemos 4 atributos, ¿sí? La condición del tiempo, la temperatura, la humedad y el viento. Eh, bueno, decimos de acuerdo a la experiencia previa de si se jugó o no se jugó y dada que tenemos la recolección de datos de todos estos atributos, podemos predecir en un nuevo día si vamos a jugar o no, ¿sí? Para que se entienda, ese es un patrón. Obviamente que ustedes tienen que llevar siempre este tipo de problemas o problemas de juguete a una base de datos gigante y una cantidad de dimensiones también muy importante. Entonces fíjense qué importante sería tener un algoritmo que de acuerdo a la base de datos que yo ya fui formando, generalmente se hace en un data warehouse, que estoy integrando datos y tenemos atributos de distintas fuentes, me pueden predecir en un volumen muy importante de información para datos nuevos no clasificados si hay que jugar o no hay que jugar, si alguien es un buen pagador o no es un buen pagador, si alguien es probable que eh, que esté propenso a tener una enfermedad o no, ¿sí? Entonces para hacer prevención, justamente, bueno, los servicios meteorológicos, cualquier tipo de predicción que queramos hacer, utilizan técnicas de análisis de base de datos con datos que ya tenemos anteriores. Y también a considerar, fíjense que la naturaleza del dataset va a ser más complejo o más sencillo el estudio. En el dataset original, ¿se acuerdan? Teníamos la temperatura y la humedad, no la teníamos en formato numérico, la teníamos con un tipo de datos categórico, una categoría. Entonces fíjense que acá yo ya cambié la naturaleza del dato, la llevé a numérico y acá ya, inclusive si no utilizo valores enteros, tengo valores infinitos que puedo tomar, ¿sí? Si yo eh, empiezo a tomar una precisión decimal muy grande, inclusive cómo se me multiplica la complejidad por la naturaleza misma de cada atributo. Otra cosa a considerar, la naturaleza del dataset. Bueno, y acá es donde decíamos que teníamos dos tipos si queremos, de, de técnicas en data mining que son propias y bien asociadas a lo que se conoce como data mining, que son las técnicas de clasificación y las técnicas de asociación. En el caso de las técnicas, las reglas de clasificación, estamos buscando predecir el valor de un atributo. Como decíamos antes, queremos saber si tenemos que jugar o no al tenis. O sea, lo que estamos queriendo predecir es ¿se jugó o no se jugó? ¿Hay que jugar o no hay que jugar? O el ejemplo que les dije antes, ¿es un buen pagador o un mal pagador? ¿Es propenso a tal enfermedad o no es propenso a tal enfermedad? Eso estamos intentando predecir uno de los atributos de acuerdo al resto de los atributos y a la base que tenemos. Ese es un típico caso de clasificación, predecir el valor de un atributo. También tenemos la regla de asociación, que es cuando se asocian dos tipos de atributos, ¿sí?
el caso más típico que van a encontrar mucha información en la web es el basket analysis o el análisis de tickets de compra. Es decir, lo que queremos hacer en ese tipo de análisis es saber qué productos se venden en conjunto, ¿sí? Generalmente las marcas hacen eso para generar promociones, para saber si hago una promoción allá, yo sé que me van a terminar comprando acá porque se vende junto. Un valor que tiene mayor rendimiento en profit, en ganancia, lo pongo con otro que no, pero sé que se va a vender porque hice un estudio de cómo se asocian los productos. O la típica algoritmo de recomendación, ¿no? Que hizo tan popular a Netflix o a Amazon, sabiendo que A, entonces es probable que también B. Ahí estamos intentando hacer una asociación. Y por último, por hoy vamos a hablar de los tipos de aprendizaje. ¿Se acuerdan que al principio, entre paréntesis, dijimos, bueno, hay un tipo de aprendizaje que es automático y yo entre paréntesis ponía o semiautomático? ¿Por qué? Porque en realidad cada una de las técnicas que que podemos explorar y conocer, van a ver que ha- hay un refinamiento constante de los datos, de las bases de datos que utilizan estas técnicas e inclusive de los parámetros de estos algoritmos que hacen que efectivamente haya una persona, un conjunto, un equipo de científicos de datos que vayan haciendo supervisión de esa información. Entonces, cuando tenemos la necesidad de aplicar estos labels a los datos, o en el caso de la clasificación, esto de necesitamos tener etiquetados y cuáles son buenos pagadores y cuáles son malos pagadores para poder predecir ese atributo, decimos que se trata de aprendizaje supervisado. Mientras que cuando no necesitamos nada de eso, o sea, no necesitamos un etiquetado previo o algún tipo de conocimiento previo en la base, sino directamente tiramos un algoritmo a la base con tal cual está y obtenemos un resultado, decimos que ese tipo de aprendizaje es no supervisado. Eh, bueno, un ejemplo típico es el del mail, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos el- un, un correo que queremos clasificar si se trata de spam o no se trata de spam. Claro, si nosotros queremos correr un algoritmo y que me prediga eso, lo más probable es que antes necesitemos que cada uno de los mails de la casilla lo tengamos bien etiquetado en la casilla correspondiente. Entonces vamos y le decimos al algoritmo, bueno, mira, acá yo tengo mi carpeta de spam y acá yo tengo mi carpeta de no spam. Ahora aprende vos automáticamente y cuando venga un nuevo mail, mandalo a la casilla correcta. Ahí lo que quiero que ustedes se den cuenta es que ustedes, o sea, tuvieron que supervisar el aprendizaje en el sentido que tuvieron que tener una base de datos con esas etiquetas ya generadas de spam y no spam, para que el algoritmo pueda aprender. Pero bien, entonces, ¿qué tal si agrupamos por tópico los mails semejante con un algoritmo? Pero también podríamos querer podríamos querer tener un algoritmo que diga, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo todos estos mails sin etiqueta, agrupámelo con un criterio. Como vos sos muy inteligente, agrupámelo. Entonces, seguramente haya algoritmos disponibles que por tópicos en los subjects, por adjuntos, por las personas que están en remitentes o destinatarios, lo que sea, me termina armando algunos grupos de mail, qué sé yo, los que hablan de fútbol, los que hablan de trabajo, las conversaciones con los usuarios o las conversaciones con el equipo interno, y por ahí me arma dos o tres grupos algún algoritmo sin que yo antes con una categorización como la que dije de spam y no spam, haya supervisado eso. Entonces ahí es donde decimos que se trata de un tipo de aprendizaje no supervisado. Importante, fíjense que la base de datos es la misma, ¿sí? En ambos problemas corresponde al mismo dataset, o sea, los mails.
Nada más que en uno tenía que tener la etiqueta, como mostraba acá, spam o no spam, y en esta no tenemos etiqueta, para que se identifique bien el tipo de aprendizaje. Eh, bueno, y esto ya lo dije, ¿no? Los nuevos mails que no están etiquetados se mueven a la carpeta correcta. Entonces decimos, ¿hubo un supervisor o no hubo un supervisor para clasificar si algo era spam o no spam? Ya dijimos que sí. Eh, y acá tenemos otro caso. Supongamos que tenemos mediciones del nivel de polución ambiental en distintas comunas de la ciudad y queremos predecir el nivel de polución en nuevas comunas. ¿Sí? Se trata de un caso de aprendizaje supervisado o no supervisado. ¿Ustedes qué dicen? Yo quiero predecir nivel de polución. Ya acá tengo una pregunta porque en esta comuna no tengo el dato y en todas estas tengo el dato. La mayoría dice supervisado. Muy bien, supervisado. Muy supervisado porque ya necesité previamente tener el nivel de polución en el resto de las comunas para poder predecir el nivel de una nueva. Otro caso, supongamos que tenemos usuarios conectados en una red social y queremos saber cómo se agrupan según interacciones y características. ¿Sí? No estoy, se trata de un caso de aprendizaje supervisado o no supervisado. ¿Qué dice en este caso? Estamos de acuerdo en que no supervisado. Bien, bien respondido las dos. Así que bueno, si quieren hacemos un stop Tenemos una del... consulta para Diga, el segundo caso. No quedó sí, claro. el de la red social, el de la red social, Sí, exacto. este. No, que acá lo que proponíamos es un ejemplo en el cual, a ver, yo quiero con un algoritmo que me determine grupos de gente que están conectados a una red social. ¿Sí? Un caso, el típico que vamos a arrancar por eso en la clase que viene, o les voy a decir bien, vean el video porque lo explicamos mañana en San Justo, es el de clustering. ¿Sí? Es quiero conocer grupos que tengo ahí en una base de datos, como decía de los mails. ¿Se acuerdan el mail? En el ejemplo del mail yo decía, yo tengo una serie de mail y digo, ¿sabes qué? Algoritmo, agrupámelos, a ver qué tan bien o tan mal lo haces. Y por ahí el algoritmo me agrupó de acuerdo a remitentes, subject, contenido, lo que fuese, me armó distintos grupos solo, sin que yo tenga que hacer un etiquetado previo. Bueno, acá en el clustering de red social es parecido. O sea, yo no hice nada, solamente tengo una red de conexión. Y quizá un algoritmo pueda armarme grupos acá de gente, porque no sé, a uno les gusta esto, a alguno les gusta lo otro, porque tienen pocos contactos, porque tienen muchos contactos, por lo que fuese, pero yo no, previamente en ninguno de los casos agregué una etiqueta de grupo, ¿se entiende? Eso es lo que estamos intentando diferenciar, son cuándo hay supervisión y cuándo no hay supervisión en este tipo de aprendizaje. O sea, lo hacen en base a las relaciones. Claro, en ese caso va a relaciones, a gustos, a likes, en el caso de las redes sociales, a contactos, ¿sí? Bien. Bueno, por Bueno, hoy no sé si tiene alguna duda.